de Venezuela siempre, siempre Venezuela. En este segmento tenemos un invitado especial. Se trata del doctor William Jiménez. Él es un especialista en varios temas, pero específicamente en uno que en realidad pues conmueve a la opinión pública venezolana. Durante el día de ayer se conmemoraron 5 años del asesinato de Óscar Pérez y un grupo de venezolanos quienes fueron emboscados y fueron asesinados por funcionarios policiales del país. Este asesinato de Óscar Pérez se ha convertido en un tema de no solamente de opinión pública, sino un tema judicial en instancias internacionales, incluso ante la Corte Penal Internacional. Pero esto ha sido posible, este caso ha llegado hasta esta instancia internacional por, por una declaración de un testigo técnico. Se trata de nuestro invitado, William Jiménez, quien en el momento de estos hechos, el 15 de enero del 2018, pues era coordinador nacional de investigaciones estratégicas del Servicio Nacional de Medicina Forense. Y bueno, con él queremos recordar estos hechos, conversar y ver qué se ha avanzado en esta materia. Muy buenos días, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenos días, muchísimas gracias por esta gran oportunidad a todo el equipo de producción de Siempre Venezuela Radio, especialmente a tu persona, el licenciado Alan Peralta, Carlos Ucati y todo el equipo que lo acompaña, y especialmente me enviamos un saludo fraternal a todos nuestros gentilicios venezolanos en la hermana República de Colombia. Efect- Bueno, William, efectivamente, ajá. en ese momento, pues repito, eras coordinador nacional de investigaciones estratégicas del Servicio Nacional de Medicina Forense. En ese momento, ¿qué ocurre? Ese día, esas horas que fueron muy dramáticas para el país. Como ha sido público, notorio, comunicacional, hay bastante información que está bien documentada a través de precisamente el trabajo que hacen ustedes, los profesionales de la comunicación, medios digitales, prensa, radio. Ese día Venezuela y el mundo, especialmente el continente americano, fue sorprendido por la magnitud del operativo militar donde se desplegaron más de 2.000 hombres. Estamos hablando comandos de fuerzas especiales, entre ellos el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el CONAS. Ahí participó esto que crearon hace poco como la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, adscritas a la Policía Nacional Bolivariana. Allí también participaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana. Hubo una situación por parte de los mandos policiales, especialmente, por ejemplo, el 6CPC. Douglas Rico limitó la participación de los funcionarios de este órgano de la criminalística en Venezuela, porque precisamente Óscar Pérez pertenecía al 6CPC y pudiera haberse presentado alguna situación, mejor dicho, de rescate por parte de sus compañeros. No que lo pudieran liberar, pero sí, dada pues su trayectoria dentro de este organismo de la policía de criminalística, pues sus compañeros lo detendrían, pero no lo ejecutarían, como en efecto ocurrió, dadas las órdenes emanadas por Nicolás Maduro con la influencia de Diosdado Cabello, el que hacía las veces de ministro de Relaciones Interiores, Néstor Luis Rivera Torres. Aquí hay una participación del alto mando militar. O sea, esto no fue solamente una simple actividad o misión policial, sino que esto fue una operación de carácter militar dirigida por el que hacía las veces de comandante estratégico operacional. Estamos hablando del almirante Ceballos Hichazo, hoy actual ministro de Relaciones Interiores. Estamos ante un evento donde ya de por sí pues había una planificación, una determinación con acabar, con exterminar la vida de un grupo de personas que se habían levantado, que estaban en la clandestinidad y lideradas por un funcionario como lo fue Óscar Alberto Pérez,
un hombre muy bien conocido por su trayectoria como profesional, pero además Óscar Pérez venía de haber también participado, tenía esa convicción, esas inclinaciones por el mundo del cine, había filmado una película, pero también estaba muy inclinado, amplias convicciones filantrópicas, dirigía una organización que hacía obras sociales para los niños y además de eso, era un hombre miembro de una institución muy milenaria eh, conocida como la masonería. Entonces, Óscar Pérez es una figura que trascendió, dada previamente, antes de que ocurrieran estos hechos lamentables, en su participación pública. Y ese día presenciamos los venezolanos una ejecución prácticamente en vivo, porque todos recordarán, y ahí están los videos, los registros en las diferentes redes sociales, cómo Oscar Pérez estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo casi en vivo. Incluso vimos Ahora, hasta un intercambio de comunicación entre el mayor Rafael Enrique Bastardo Mendoza, donde se estaba tratando de negociar una posible entrega. pero ya como lo señalan de una manera tan contundente, el destino de Óscar Pérez y su gente ya estaba decidido en Miraflores. O sea, a él, si lo hubiesen agarrado una semana después o si lo hubiesen agarrado una semana antes, el destino ya estaba sentenciado. Iba de todos modos a morir. La decisión desde el punto de vista político y militar ya estaba tomada. No era algo que, o sea, aquí no estamos ante una improvisación que emboscaron unas personas que las andaban siguiendo, como las bandas comúnmente conocidas en Venezuela, delincuenciales, y ellos se resistieron. ¿Quién puede pensar que 7 personas, la mayoría funcionarios públicos, que se conocen bien cómo es su actividad dentro de los organismos en los que ellos se desempeñaban, al estar prácticamente emboscados, acorralados por más de 2.000 hombres, ellos iban a generar un enfrentamiento? Todo el que tiene o los que estamos formados en armas, porque yo tuve la oportunidad de prestar 2 años de mi vida en el servicio militar, sabemos que ante una situación de esto uno mide la proporcionalidad. Es muy diferente cuando tú ves la delincuencia común, que el delincuente no admite, se extralimita por la falta de conocimiento, de profesionalismo. En este caso estamos frente a Óscar Pérez, un hombre táctico, un hombre que viene de la Brigada de Acciones Especiales llamada VA en sus siglas del 6CPC, y que conocía muy bien cómo eran las actividades de comando. Mal pudiéramos decir que él pudiera enfrentarse sabiendo la desproporcionalidad que había de quienes le adversaban en esa situación donde ellos fueron prácticamente acorralados y no tuvieron oportunidad de poder lograr tener alguna manera de cómo escaparse de ese lugar. Después de 5 años, ¿qué nuevos hallazgos ha podido encontrar en el caso de este asesinato? Hay que destacar, y es muy importante la pregunta que haces para la audiencia referencial y de interés, es que hasta el día de hoy, en este momento que estamos en esta entrevista, lo que hoy se conoce como Ministerio Público, que tiene unas funciones por ley de dirigir una investigación a través de los órganos con los que dispone para desarrollarla, no se han practicado lo que se conoce en criminalística diligencias de investigación. Estamos en cero. Ahora, ¿qué ha sucedido desde el ámbito internacional o lo que se conoce el derecho penal internacional? De acuerdo a lo que establece el Estatuto de Roma, cuando en un país signatario de este instrumento no se logra obtener justicia, entonces lo que viene de conformidad con el principio de complementariedad, porque es complementaria la justicia, es que al haber una inacción por parte del Estado venezolano, como en efecto ya está comprobada la inacción, entonces los interesados presentan elementos ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Hay suficiente información, no solamente la que he aportado,
dada mi condición en las funciones públicas en las que me desempeñaba y con el conocimiento directo en relación a las prácticas forenses que se desarrollaron durante los 7 días que permanecieron los cuerpos en el área operativa de la morgue, sino que los familiares, las víctimas y organizaciones no gubernamentales han hecho una extraordinaria labor, y esto llevó, además del trabajo que está desempeñando el doctor Karim Khan como titular de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que este caso sea parte de no solamente de esta investigación, sino del cúmulo de las tantas investigaciones donde todavía se siguen recabando información. Incluso hace poco de 3 meses fueron entrevistados víctimas. Entre ellos estuvo la mamá de Neomar Lander, el papá del joven Vallenilla, que fue un caso conocido donde hubo una extralimitación de un efectivo de la Fuerza Aérea en La Carlota, en una manifestación pública, y el hermano de Oscar Pérez, en representación de la familia Pérez, vino y ellos tres fueron atendidos. Ya esto te dice el interés que tiene este despacho de procesar toda la información. Ahora viene otra etapa, que es la de evacuación de testigos. Ya yo he sido notificado, estoy a la espera del día, la fecha y la hora para exponer el conocimiento en base a los hechos de los cuales yo dispongo conforme a lo que ocurrió para ese día. Bueno, te has constituido en el primer testigo técnico de este caso de Oscar Pérez y creo que uno de los muy pocos funcionarios que van a declarar ante la Corte Penal Internacional. Estás totalmente identificado. ¿Qué elementos básicos pudieras tú aportar para esta investigación? Dentro de mis competencias, conforme al cargo que yo desempeñaba, yo estaba adscrito a una inspectoría general. Esta instancia tiene como funciones, dentro de muchas, la de redactar informes donde queden asentados todas las novedades de cualquier situación de carácter irregular con ocasión de cualquier procedimiento forense que se desarrolle en cualesquiera de las instancias operativas de morgue que dispone el CENAME a nivel nacional. Para la fecha en que ocurrió este acontecimiento, se giraron órdenes por parte de quien para el momento se desempeñaba como ministro de Relaciones Interiores, en este caso el mayor general Néstor Luis Reveral Torres, y del viceministro comisario general José Humberto, quien era el viceministro. Entonces, ¿cuáles fueron las instrucciones que allí dieron? Bueno, primero, que se desaparecieran las vestimentas, que obviamente una vez que se va a hacer las autopsias al cadáver hay que quitarle las vestimentas para que el médico forense y el patólogo hagan los trabajos que son propios de su actividad. Se cambiaron los proyectiles. ¿Qué sucede con el cambio de los proyectiles? Que si hay un juicio, cuando se esté valorando esta prueba, entonces va a haber allí una situación donde no va a haber una corresponsabilidad, no se va a poder determinar efectivamente el quién está involucrado en la participación. Por supuesto, hay libros de novedades donde están plenamente identificados los funcionarios actuantes en esta participación. Pero además de eso, se ordenó, una vez que el cadáver está en esa área, que se le practica la autopsia, se extrae tejido y sangre para efectuar lo que llaman los exámenes histológicos. Entonces, ¿qué ocurre? Allí se alteraron los exámenes de toxicología para hacer ver que Oscar Pérez y los demás acompañantes, hacer reflejar valores en esos exámenes, estaban bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo elaboré un informe forense
además de los protocolos de autopsia que están allí y las fijaciones fotográficas que indiscutiblemente no dejan duda de lo que sucedió, esos elementos de convicción, como se conoce en derecho y en criminalística, ya están a disposición de la fiscalía. ¿Qué es lo que viene ahora? Hay que ratificarlos, indistintamente que esté en el expediente. Hay que ratificar el documento que yo suscribí con mi puño y letra y transcripción, y dentro de ese documento está descrito, pormenorizado, detallado qué ocurrió el día 15, el día 16, el día 17, 18, 19, 20 y 21, cuando fue la última situación donde se practicó la inhumación que fue controlada por parte del Estado. Ahí están identificados los patólogos, ahí están identificados médicos forenses, el personal administrativo, los funcionarios actuantes, números de protocolo. O sea, hay suficiente información, no estamos vacíos, que nos va a permitir determinar responsabilidades, porque hay una gran cantidad de funcionarios involucrados, pero la fiscalía determinará quiénes realmente están comprometidos con los hechos. Ahora, esto indudablemente eh, frenó la estrategia del régimen de tratar de transformar este hecho, esta masacre que se cometió en el Junquito, en el kilómetro 16 del Junquito en el 2018, transformarla en otra cosa, en otra versión, en otra historia, en otra realidad. Pero indudablemente lo que has afirmado y las pruebas que has aportado y que has presentado han puesto la verdad por encima de, esto, de esta intención. En este momento, amenazas contra tu vida, amenazas contra la integridad física, me imagino, de las personas que están cerca de ti. ¿Cuál es la situación de William Jiménez en relación a esto? Como todos bien saben, pues obviamente yo ya me encuentro fuera del continente americano, porque ya en declaraciones que he emitido también en otras anteriores entrevistas de otros espacios, conociendo, porque no fue ignorante, qué me rodeaba y con quienes yo trabajaba desde el ámbito administrativo en mis funciones. El área donde yo me desempeñaba, había, allí elaboraban funcionarios del CICPC, del DIGESIN, del SEBIN, de toda esta estructura de los organismos, porque el CENAME es el órgano competente de la medicina legal en Venezuela. Esa es la primera instancia que tiene el control de las muertes violentas, de los hechos punibles de esta categoría. Entonces, ahí siempre va a haber un interés de buscar tener un control sobre la información y las experticias de reconocimiento médico legal. ¿Qué ocurre? Como ya sabía, aunque yo tenía un rango de dirección, pero que el entorno operativo era de funcionarios que estaban ligados al régimen, yo no podía demostrar, hacer ver que yo iba a adoptar alguna postura, porque ya sabemos que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución vigente que hoy está en Venezuela, con todo lo cuestionada que está, pero palabras menos, palabras más, allí es muy categórico al establecer que no vale alegar órdenes superiores. Entonces yo para no ser parte de esa complicidad punitiva, pues tuve que preparar mi salida con mucha inteligencia. De hecho, a mí me acompañó en un equipo de seguridad un oficial superior de las Fuerzas Armadas que está comprometido con la libertad de Venezuela, hoy se encuentra fuera del país, fue el que se encargó de mi seguridad hasta que logré salir por el primer control fronterizo. Yo de hecho no sellé pasaporte, tomando todas esas medidas, salí del país el 14 de mayo del año 2018, pero tomé las previsiones de, al momento de salir, resguardar todos estos elementos de prueba. No me vine vacío. Una vez estando en Colombia, fui recibido por las autoridades durante la gestión
expresidente Iván Duque por un funcionario del control migratorio en Cúcuta, el doctor Mauricio Jiménez, y luego ellos me indicaron de que no era seguro yo estar en Colombia por toda la coordinación que hay entre grupos terroristas, llámese el ELN, con la inteligencia militar venezolana en actividades de cooperación para secuestrar a objetivos políticos de interés del régimen de Nicolás Maduro. Continué mi travesía hasta el Ecuador y finalmente llegué al Perú. En el Perú, bueno, me establecí, fui recibido por un alto representante de la Cancillería, el doctor Patricio Rubio. O sea, aquí, por los países que yo estuve de tránsito, las autoridades siempre estuvieron conocimiento e interés de qué fue lo que ocurrió en Venezuela con respecto a este tema. Trascendental porque estamos hablando de un crimen que es de la competencia de la Corte Penal Internacional, tal como lo registra el Estatuto de Roma. Pensando que yo estaba seguro, con todo mi capacidad, mi experiencia, del perfil bajo que tenía en el Perú, logran ubicar el lugar donde yo me desempeñaba laboralmente. Y cuando ocurre esa situación que ya logran identificarme, que me advierten mis compañeros que hay unos sujetos buscándome, yo logro identificar uno de ellos, efectivamente un funcionario del organismo de inteligencia militar, ya no podía estar creyendo o pensando que las autoridades del Perú pudieran tener un control sobre mí, porque de lo que sí podemos estar seguros es que esta gente es muy efectiva para la maldad. Entonces ya sabía que la orden no solamente era que me secuestraran, porque es muy complejo secuestrar a una persona para pasar muchos controles de países. Lo más probable es que puedan ejecutarte y desaparecerte mediante una actividad de sicariato. Entonces tomé mis medidas gracias al apoyo de importantes personalidades, amigos. Logré salir del Perú. Una vez que llegué al Reino de los Países Bajos, una vez que llegué al aeropuerto internacional Schiphol en Ámsterdam, me entrevistaron las autoridades migratorias y solicité protección internacional. A partir de allí comencé un proceso cumpliendo con todos los parámetros de las leyes de este país y actualmente pues el Reino de los Países Bajos, luego de 2 años y 4 meses de toda una amplia investigación donde estos organismos cruzaron información con órganos de inteligencia de varios países, pudieron verificar que lo que yo estaba manifestando era cierto y que efectivamente yo no estaba en complicidad de lo que hoy está cuestionado un sistema que viola los derechos humanos en Venezuela. Entonces, proceden a otorgarme protección internacional. Este es un país que se toma muy en serio este tipo de solicitudes e investiga profundamente a los solicitantes, porque ellos no avalan a aquellos funcionarios que violen los derechos humanos en Venezuela y que estén siendo investigados por los organismos internacionales. Bueno, William, finalmente, estamos ya muy cerca de tener acciones concretas en relación al caso de la masacre, de esta masacre del Junquito. Sí, hasta el mes de marzo, el despacho de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional espera las observaciones de las víctimas, de cualquier información que se quiera aportar. Ellos abrieron allí a nivel digital una herramienta para facilitarle a las personas, dada pues según la ubicación geográfica en el continente donde se encuentren, porque es importante destacar que en relación a este caso, todas aquellas personas que de manera directa o indirecta estaban involucradas con Oscar Pérez, bien sea porque eran compañeros de trabajo, porque eran miembros de la masonería, porque eran familiares o aquellos otros que participaron, han estado en el radar de búsqueda y de interés del régimen. De hecho, todos sabemos lo que sucedió con el dueño del chalet, que inocentemente
sin tener ningún tipo de responsabilidad comprometida, el doctor William Aguado, fue procesado, como también han sido procesados incluso hasta compañeros que estuvieron con Oscar Pérez en la película, que no tiene nada que ver con las acciones de Oscar Pérez. Y muchos compañeros de su organismo policial están siendo perseguidos. Muchos están en diferentes partes. Por ejemplo, la madre de Oscar Pérez, Aminta Pérez, se encuentra bajo protección internacional en Estados Unidos. La madre de los hijos de Oscar Pérez y sus hijos están bajo protección en los Estados Unidos. Hay un compañero de la masonería de Oscar Pérez, Ángel Fajardo, que tiene protección por el Estado francés. Está el mismo hermano de Oscar Pérez, Armando Pérez, que está bajo protección internacional por el Reino de España, y allí también hay otras personas. Y así como te nombré en estos países, hay otros, incluso en Paraguay, por razones de seguridad de esas personas, no hago mención de ellos, pero también hay personas protegidas y hay funcionarios, así como en mi caso, pues que yo estoy bajo la protección del Reino de los Países Bajos. Ah, incluso la esposa de Pimentel, Dayana Santana, con su hijo, ella está bajo la protección del gobierno alemán. O sea, estamos hablando de que todas las personas, incluso hasta en Noruega, en Islandia, hay personas que estuvieron en relación con Oscar Pérez, que todos, bueno, como tú podrás darte cuenta, están esparcidos, han buscado estar siempre bajo la seguridad que impida que un sistema de estos pueda llegar allí a vulnerar su integridad física y su vida. Bueno, muchas gracias, William. Ha sido importante. Creo que cada vez que se recuerda este caso y otros tantos de violación de derechos humanos, se le está enviando un mensaje muy claro al país. Vean ustedes el monstruo que tienen al frente. Vean ustedes el monstruo que tienen generando y tomando las decisiones y las riendas de nuestro amado país. Muchísimas gracias, doctor William Jiménez, quien ha estado como invitado especial a esta edición del programa Siempre Venezuela. Muchas gracias.